Un apache, rechazado por su propia gente, salva a una joven del río, sin saber que ese momento cambiaría para siempre el destino de ambos y desafiaría todos los prejuicios de una época sin perdón. El sol del atardecer teñía de rojo sangre las aguas del río Serpiente cuando Tarian escuchó los gritos desesperados. Había pasado 3 lunas desde que los ancianos de su tribu apache lo expulsaran por el crimen imperdonable de amar a una mujer prometida a otro guerrero. Ahora vivía como una sombra entre los cañones, cazando solo, durmiendo bajo las estrellas, cargando en el pecho una soledad que pesaba más que las piedras del desierto. Los gritos venían del recodo donde el río se volvía traicionero. Él corrió entre los mezquites, sus pies descalzos apenas rozando la tierra árida. Lo que vio le heló la sangre en las venas. Una joven de piel blanca como la luna y cabello dorado como el trigo maduro, luchaba desesperadamente contra la corriente que la arrastraba hacia las rocas puntiagudas. Sus ropas de mujer europea, ahora empapadas, se habían enredado con las ramas sumergidas. El río, hambriento, parecía decidido a reclamarla. Antes de que sigamos, cuéntanos desde dónde nos estás sintonizando. Y si esta historia te llega al corazón, asegúrate de estar suscrito, porque mañana tengo guardado algo muy especial para ti. Sin pensarlo 2 veces, Tarian se lanzó al agua helada. La corriente lo golpeó como puños invisibles, pero sus músculos endurecidos por años de supervivencia lo impulsaron hacia adelante. La joven ya no gritaba. Su cabeza se hundía y emergía mientras sus fuerzas se desvanecían. Cuando Tarian logró alcanzarla, sus ojos azules como el cielo de verano lo miraron con una mezcla de terror y súplica que le atravesó el alma. La sacó del agua con la fuerza desesperada de quien rescata su propia salvación. En la orilla lodosa, bajo la luz dorada del crepúsculo, pudo verla claramente por primera vez. Era hermosa, con esa belleza delicada de las mujeres europeas que raramente se veían en esas tierras salvajes, pero había algo más profundo en su rostro. Una tristeza antigua que hablaba de sufrimiento conocido. Sus muñecas pálidas mostraban marcas rojas que no provenían del río. Alguien la había lastimado antes, y recientemente. Mientras ella tosía agua salada y luchaba por recuperar el aliento, Tarian notó algo que le encogió el corazón. Esta joven había intentado escapar de algo. Sus ropas desgarradas, sus pies descalzos y cortados, la desesperación en sus ojos celestes, todo hablaba de una huida desesperada. Pero, ¿de quién? ¿Cómo te llamas?, le preguntó en español. Su voz ronca por el desuso. Hacía semanas que no hablaba con otro ser humano. Su acento apache, mezclado con el castellano que había aprendido de los comerciantes, sonaba extraño en sus propios oídos. Isabel, susurró ella, temblando no solo por el frío del agua. Sus labios estaban morados, pero había algo más que frío en su temblor. Era miedo, puro. Isabel de la Vega. Ese apellido despertó algo en la memoria de Tarian. Los comerciantes que a veces cruzaban por el territorio hablaban de los de la Vega, una familia de colonos ricos que controlaba tierras desde Durango hasta Coahuila. Habían llegado de España hacía décadas, acumulando poder y riqueza a costa de la tierra que antes pertenecía a su pueblo. Pero esta joven no parecía la hija mimada de un patrón europeo. Parecía más bien una prisionera que había encontrado un momento para escapar. El sonido de cascos resonó en la distancia, acompañado de ladridos de perros y voces masculinas que gritaban órdenes en español. Isabel se tensó como un animal acorralado, sus ojos azules buscando desesperadamente un lugar donde esconderse. El pánico transformó su rostro angelical en una máscara de terror absoluto. «Me buscan», murmuró con voz quebrada, su acento español más refinado que el de los colonos comunes. «Si me encuentran». Sus palabras se perdieron en un sollozo ahogado que hizo que algo se rompiera dentro del pecho de Tarian. No necesitó que terminara la frase. Tarian conocía ese miedo. Lo había vivido en carne propia cuando los guerreros de su propia tribu lo persiguieron por territorios sagrados, gritando que era un traidor a la sangre apache. Ahora, mirando los ojos suplicantes de esta mujer europea, sintió que el destino le ofrecía una oportunidad de redención. «Ven conmigo», le dijo, ayudándola a levantarse con manos que temblaron al tocar su piel fría.
Conozco un lugar donde nadie te encontrará. Los cascos se acercaban peligrosamente. Voces masculinas gritaban el nombre de Isabel con un tono que mezclaba autoridad y amenaza. Entre los gritos, Tarian distinguió palabras que le helaron la sangre. La señorita. El salvaje. Recompensa. Ya habían decidido que él era el culpable de algo, sin siquiera conocer la verdad. Tarian la cargó en sus brazos, sintiendo cómo su cuerpo tembloroso se acurrucaba contra su pecho desnudo. Ella era ligera como una pluma, pero su presencia pesaba como una montaña sobre su conciencia. Estaba salvando a una mujer blanca, europea, de su propia gente. Esto podría costarle la vida si lo descubrían. Corrieron por senderos que solo él conocía mientras la noche descendía sobre el desierto, como una manta protectora. Tarian movía sus pies con la silenciosa precisión de su pueblo, evitando piedras sueltas y ramas que pudieran delatar su paso. Isabel se aferró a él con fuerza desesperada, su respiración cálida contra su cuello, enviando sensaciones que él no debería sentir. Detrás de ellos, las voces se multiplicaron. Ahora eran más hombres y sonaban organizados. Tarian escuchó el nombre Don Ricardo, repetido con un respeto temeroso. Quien fuera ese hombre tenía poder suficiente para movilizar una búsqueda nocturna con decenas de jinetes. En su refugio secreto, una cueva oculta entre formaciones rocosas que había descubierto durante sus primeras semanas de destierro, Tarian encendió un pequeño fuego con la habilidad ancestral de su pueblo. La luz dorada bailó sobre el rostro de Isabel, revelando detalles que el crepúsculo del río había ocultado. Era aún más hermosa de lo que había pensado, pero también más frágil. Su piel blanca mostraba hematomas medio curados en el cuello, como dedos que hubieran apretado demasiado fuerte. Sus muñecas tenían marcas circulares rojas, señal de cuerdas o cadenas. La rabia se encendió en las venas del apache como fuego de pradera. «¿Quién te hizo esto?», preguntó, su voz cargada de una furia contenida que hizo que las llamas del fuego parecieran danzar más violentamente. Isabel cerró los ojos, como si las palabras fueran demasiado pesadas para pronunciar. Sus labios temblaron antes de que pudiera hablar. «Mi tutor, don Ricardo de la Vega, y su esposa, doña Elena. Me acogieron cuando mis padres murieron de fiebre hace 5 años. Pero nunca fui su pupila. Siempre fui su prisionera, su propiedad». Las palabras salieron entrecortadas, mezcladas con lágrimas que había contenido demasiado tiempo. Habló de años de encierro, de golpes por la menor desobediencia, de amenazas constantes, de cómo don Ricardo había usado su tutela legal para controlar la herencia que sus padres le habían dejado, manteniéndola aislada del mundo exterior, para que nadie conociera la verdad. «Querían casarme con don Vicente Salazar, un hombre cruel que tiene 60 años y ya ha enterrado a 3 esposas», continuó con voz quebrada. «Cuando me negué, don Ricardo me encerró en el sótano durante 1 semana, sin comida, hasta que aceptara. Pero esta mañana, cuando vinieron a buscarme para la ceremonia, logré escapar por una ventana. Corrí hasta el río y...». Su voz se quebró completamente. Tarian sintió como cada palabra se clavaba en su pecho como una espina de nopal. Había conocido el rechazo, la soledad, el destierro, pero nunca había experimentado la crueldad sistemática que describía esta mujer. «¿Por qué no huiste antes?», preguntó con suavidad, acercándose para cubrir sus hombros con su manta de lana. «Lo intenté muchas veces», susurró Isabel, «pero siempre me encontraban. Don Ricardo tiene hombres en todos los pueblos cercanos. Además, ¿a dónde podría ir? Soy una mujer sola, sin familia, sin dinero. Hasta hoy, pensé que no tenía alternativa». Tarian estudió su rostro a la luz del fuego. Había algo en la forma en que hablaba, una educación refinada que contrastaba con su situación desesperada. Esta no era una campesina común, era una mujer de clase alta, educada, que había caído en manos de parientes sin escrúpulos. «Aquí estarás segura», prometió él, sintiendo el peso de esas palabras, «al menos hasta que decidamos qué hacer». Pero ambos sabían que no sería tan simple. Afuera, en la oscuridad del desierto, los gritos de búsqueda seguían resonando, y cuando el amanecer llegara, traería consigo decisiones que cambiarían para siempre el rumbo de sus vidas.
Isabel se durmió acurrucada junto al fuego, exhausta por el terror y la huida. Tarian la observó dormir, notando cómo incluso en sueños su rostro se contraía con pesadillas. Ella era todo lo que él no debería desear. Blanca, europea, de clase alta, del mundo que había rechazado a su pueblo durante generaciones. Pero mientras la miraba respirar suavemente, Tarian sintió que algo había cambiado en su interior. Por primera vez desde su destierro, tenía un propósito que iba más allá de la mera supervivencia. Tenía a alguien a quien proteger. El amanecer llegó con colores de fuego sobre las montañas, pero Tarian no había dormido. Durante toda la noche había permanecido vigilante, escuchando los ecos lejanos de la búsqueda que se extendía por el territorio. Los gritos habían cesado con las primeras luces, pero él sabía que eso no significaba rendición, significaba organización. Isabel despertó sobresaltada, sus ojos azules buscando desesperadamente el lugar donde se encontraba. Por un instante, el pánico nubló su mirada, hasta que vio a Tarian sentado junto a las brasas moribundas del fuego. Su presencia parecía tranquilizarla, aunque aún temblaba ligeramente. «¿Vinieron por mí durante la noche?», preguntó con voz ronca, incorporándose lentamente. «Estuvieron cerca, pero no conocen estos senderos», respondió Tarian, alimentando el fuego con ramas secas. «Sin embargo, no podemos quedarnos aquí para siempre. Don Ricardo traerá a rastreadores, tal vez incluso de otras tribus que trabajen para los colonos». La mención de la traición de su propia gente hizo que algo amargo se instalara en su garganta. Tarian había visto cómo algunos de sus hermanos vendían sus habilidades a los blancos por monedas y alcohol. La desesperación podía convertir a cualquier hombre en traidor. Isabel lo observó con curiosidad, notando por primera vez los detalles de su salvador. Era joven, tal vez de su misma edad, con rasgos nobles que contrastaban con las cicatrices que marcaban su torso. Su cabello negro caía libre sobre sus hombros y sus ojos oscuros tenían una profundidad que hablaba de sabiduría ganada a través del dolor. «¿Por qué me ayudas?», preguntó con suavidad. «Tu gente y la mía. Nunca hemos sido aliados». Tarian la miró largamente antes de responder. Había algo en la vulnerabilidad de esa pregunta que tocó una herida que creía cerrada. «Porque conozco lo que significa ser rechazado por los tuyos», dijo finalmente. «Hace 3 meses, los ancianos de mi tribu me expulsaron. Mi crimen fue amar a Nita, una mujer prometida desde la infancia a nuestro jefe de guerra. Cuando él descubrió nuestros sentimientos, los ancianos decidieron que yo era una amenaza para la armonía tribal». Su voz se llenó de una tristeza que había mantenido encerrada durante meses de soledad. «Me dieron 1 hora para partir, con solo mi arco y las ropas que llevaba puestas. Nita no se atrevió ni a mirarme cuando me fui. Desde entonces vivo como un fantasma entre 2 mundos, rechazado por mi pueblo, casado por el tuyo». Isabel sintió cómo se le encogía el corazón. En ese momento comprendió que ambos eran exiliados, cada uno expulsado de su lugar en el mundo por fuerzas que no podían controlar. «¿La amabas mucho?», preguntó, sorprendiéndose por los celos que sintió al pronunciar esas palabras. «Creí que sí», admitió Tarian, «pero ahora pienso que tal vez solo amaba la idea de no estar solo». Nita era hermosa, pero había algo frío en su corazón. Nunca arriesgó nada por nuestro amor. Cuando los ancianos la presionaron, eligió la seguridad sobre los sentimientos. Isabel asintió con comprensión amarga. «Al menos tú elegiste amar. A mí me quitaron incluso esa posibilidad». Mientras compartían un desayuno frugal de frutas silvestres que Tarian había recolectado, Isabel le contó más detalles de su cautiverio. Sus padres, colonos españoles prósperos, habían muerto en una epidemia de fiebre cuando ella tenía 15 años. Don Ricardo, hermano menor de su padre, se había presentado como un tutor preocupado, pero desde el primer día había demostrado sus verdaderas intenciones. «Mi padre había acumulado una fortuna considerable con las minas de plata y el comercio de pieles», explicó Isabel, sus ojos perdidos en recuerdos dolorosos. «Don Ricardo sabía que si me mantenía aislada y controlada, podría administrar esa herencia como quisiera. Oficialmente, era mi tutor protector. En realidad, era mi carcelero». Tarian escuchaba con atención creciente,
comprendiendo la magnitud de la traición que había sufrido esta mujer. No solo la habían maltratado físicamente, sino que la habían robado sistemáticamente, usando las leyes de los colonos en su contra. «¿Nunca intentaste contactar a las autoridades?», preguntó. Isabel rió con amargura. «Don Ricardo es amigo íntimo del alcalde y tiene negocios con el juez local. Además, ¿quién le creería a una mujer joven sobre un hombre respetado de la comunidad? Me hizo parecer loca, inestable, incapaz de manejar mis propios asuntos». Sonido de cascos de nuevo, esta vez más organizados y cercanos. El sonido de cascos interrumpió su conversación. Esta vez venían de varias direcciones, en un patrón organizado que hablaba de una búsqueda sistemática. Tarian se puso de pie inmediatamente, todos sus sentidos en alerta. «Han traído más hombres», murmuró, moviéndose hacia la entrada de la cueva para observar. «Y rastreadores. Puedo oler a los perros desde aquí». Isabel se acercó a él, su rostro pálido por el miedo renovado. «¿Qué hacemos? Tenemos que movernos». Ahora, Tarian apagó el fuego rápidamente y reunió sus pocas pertenencias. Isabel no tenía nada que llevar, excepto las ropas empapadas que había vestido la noche anterior. Él le ofreció una túnica apache adicional y mocasines de cuero que había hecho durante sus primeras semanas de exilio. «No podemos ir hacia el sur. Estarán vigilando los caminos principales», explicó mientras se preparaban para partir. «Tendremos que subir hacia las montañas altas, donde los caballos no pueden seguirnos fácilmente». Salieron de la cueva con la precaución silenciosa que Tarian había perfeccionado durante meses de supervivencia solitaria. El terreno era traicionero, lleno de rocas sueltas y precipicios ocultos, pero él conocía cada sendero como si fuera parte de su propia piel. Mientras escalaban, Isabel luchaba por mantener el ritmo. Sus pies, acostumbrados a los zapatos delicados de señorita europea, sangraban dentro de los mocasines prestados, pero no se quejó. Cada jadeo dificultoso, cada paso doloroso, la alejaba más de la pesadilla que había sido su vida. A medio camino hacia las cumbres, encontraron un arroyo cristalino que bajaba cantando entre las rocas. Tarian decidió que era seguro detenerse brevemente para que Isabel descansara y curara sus heridas. «Tienes que lavar esos cortes o se infectarán», le dijo, señalando sus pies lastimados. Mientras ella hundía sus pies en el agua fría, Tarian recolectó hierbas medicinales que crecían cerca del arroyo. Sus movimientos eran precisos, seguros, como si la naturaleza fuera un libro que hubiera leído toda su vida. «¿Cómo sabes tanto sobre medicina?», preguntó Isabel, observando cómo él preparaba un ungüento con las plantas. «Mi abuela era la curandera de la tribu», explicó Tarian, aplicando suavemente la pasta verde sobre las heridas de ella. «Me enseñó que la naturaleza tiene una respuesta para todos los dolores, si sabes dónde buscar». Sus manos eran gentiles, pero firmes, y Isabel sintió una calidez extraña extendiéndose desde donde él la tocaba. Era la primera vez en años que alguien la trataba con verdadera ternura. «Debe doler mucho estar separado de tu familia», murmuró ella. Tarian asintió, sus ojos fijos en la tarea de vendar sus pies con tiras de tela que había arrancado de su propia túnica. Pero tal vez era necesario. En la tribu nunca habría conocido otros mundos, otras formas de pensar. Ahora, viviendo entre las montañas, he aprendido cosas que los ancianos nunca enseñan. ¿Cómo qué? Como que el dolor puede ser un maestro, si uno está dispuesto a escucharlo. Como que la soledad no siempre es enemiga. Y como que a veces, las personas más diferentes pueden entenderse mejor que aquellas que comparten la misma sangre. Sus miradas se encontraron sobre el arroyo Cantarín, y algo pasó entre ellos que ninguno de los dos supo nombrar. Era más que gratitud, más que simpatía. Era el reconocimiento de dos almas que habían encontrado en la otra un reflejo de su propio sufrimiento y su propia esperanza. El momento se rompió con el sonido lejano de ladridos. Los perros rastreadores habían encontrado su pista. «Tenemos que seguir», dijo Tarian, ayudándola a ponerse de pie. Mientras continuaban su ascensión hacia las cumbres nevadas, Isabel se dio cuenta de que algo había cambiado en su interior. Por primera vez en 5 años, no sentía solo miedo. Sentía también esperanza. Y algo más, algo peligroso y hermoso. Sentía que no estaba sola. Detrás de ellos, las voces de los perseguidores se acercaban, pero ya no sonaban como una muerte inevitable.
Sonaban como el eco de un mundo que ambos habían dejado atrás, un mundo que los había rechazado, pero que ya no tenía poder sobre sus corazones. En las alturas, donde el aire se volvía fino y las águilas construían sus nidos, dos fugitivos encontraban algo que ninguno había buscado, pero que ambos necesitaban desesperadamente: la comprensión de que no todos los exilios son castigos. Algunos son libertad. Las montañas altas se convirtieron en su refugio durante 3 semanas. 3 semanas que transformaron 2 vidas para siempre. En una cueva más amplia y protegida, escondida detrás de una cascada que caía como una cortina de cristal, Tarian e Isabel establecieron un hogar temporal que, poco a poco, se volvió más real que cualquier lugar que hubieran conocido antes. Durante el día, él le enseñaba los secretos de la supervivencia: cómo leer las nubes para predecir tormentas, qué plantas eran comestibles y cuáles venenosas, cómo mover las manos para que los pequeños animales no huyeran. Isabel aprendía con una rapidez que los sorprendía, sus manos delicadas adaptándose a tareas que jamás había imaginado realizar. Durante las noches, junto al fuego que mantenían siempre encendido, compartían historias que iban más allá de sus tragedias. Isabel le contaba sobre los libros que había leído en secreto en la biblioteca de su padre, sobre poemas que sabía de memoria y canciones que su madre le había enseñado. Tarian le hablaba de las leyendas de su pueblo, de los espíritus que habitaban en cada roca y árbol, de la sabiduría que se transmitía de generación en generación. Una noche, mientras la luna llena bañaba el paisaje montañoso con su luz plateada, Isabel notó que Tarian la observaba con una intensidad diferente. Ya no era solo protección lo que veía en sus ojos oscuros. Era algo más profundo, más peligroso. «¿En qué piensas?», preguntó ella, acurrucada junto al fuego con la manta que él le había tejido usando fibras de plantas silvestres. «Pienso en que nunca había conocido a alguien como tú», respondió él con una honestidad que cortaba como un cuchillo. «En mi pueblo, las mujeres son fuertes, pero tú tienes una fortaleza diferente. Has sobrevivido a años de maltrato y aún conservas la bondad en tu corazón». Isabel sintió que se ruborizaba, pero no apartó la mirada. «Tú me enseñaste que la bondad no es debilidad. Durante tanto tiempo pensé que ser gentil me había convertido en una víctima, pero tú me has mostrado que se puede ser fuerte y bondadoso al mismo tiempo». Tarian se acercó más a ella, el fuego creando sombras danzantes sobre su rostro cincelado. «Isabel, hay algo que debo decirte, algo que he estado sintiendo y que no debería sentir». Ella lo miró con ojos que ya sabían lo que él iba a confesar, porque ella había estado luchando contra los mismos sentimientos durante días. «Yo también lo siento», susurró, antes de que él pudiera continuar. «Sé que es imposible. Sé que nuestros mundos nunca aceptarían esto, pero no puedo evitarlo». Las palabras flotaron entre ellos como chispas del fuego, peligrosas y hermosas. Tarian extendió su mano y tocó suavemente el rostro de Isabel, sus dedos trazando la línea de su mejilla con reverencia. «Si nos quedamos aquí para siempre, ¿crees que podríamos ser felices?», preguntó él. «No lo sé», respondió ella honestamente, «pero sé que estos han sido los días más felices de mi vida». Fue entonces cuando se besaron, por primera vez, bajo las estrellas del desierto que habían sido testigos de su fuga. El beso fue suave al principio, lleno de la ternura de dos personas que habían encontrado en el otro lo que no sabían que estaban buscando. Luego se profundizó, cargándose de toda la pasión y desesperación de quienes saben que su amor desafía las leyes de dos mundos. Cuando se separaron, ambos tenían lágrimas en los ojos. No eran lágrimas de tristeza, sino de la abrumadora comprensión de que habían encontrado algo extraordinario en el lugar más improbable. «Te amo», le dijo Tarian, las palabras saliendo de su corazón como agua de manantial. «Amo tu fuerza, tu gentileza, la forma en que ves belleza incluso en este lugar salvaje. Amo cómo tu sonrisa puede iluminar una cueva oscura. Y yo te amo a ti», respondió Isabel, su voz temblando por la emoción. «Amo tu nobleza, tu sabiduría, la forma en que cuidas de todo lo que te rodea. Amo cómo me haces sentir valiosa, no como una propiedad, sino como una persona». Durmieron esa noche abrazados bajo las mantas,
sin hacer más que besarse y susurrarse palabras de amor que sonaban como oraciones. Ambos sabían que habían cruzado una línea de la que no había regreso. La mañana siguiente trajo una sorpresa inesperada. Mientras Isabel recogía bayas cerca del arroyo, escuchó el sonido de un caballo acercándose lentamente. Su primer instinto fue correr hacia la cueva, pero algo en el ritmo pausado de los cascos la hizo detenerse. Un hombre mayor, vestido con una sotana franciscana, apareció entre los árboles montado en una mula cansada. Su rostro arrugado y bondadoso no mostraba amenaza alguna, y sus ojos grises tenían la sabiduría serena de quien ha dedicado su vida a servir a otros. «Buenos días, hija mía», la saludó con voz suave. «Soy el padre Francisco de la misión de Santa Clara. He venido buscándote». Isabel sintió que se le helaba la sangre, pero el anciano levantó una mano en un gesto pacífico. «No vengo a entregarte a don Ricardo», continuó. «Vengo porque he escuchado rumores preocupantes sobre tu situación, y creo que necesitas saber la verdad sobre tu herencia». En ese momento, Tarian emergió de entre las rocas con su arco tenso, listo para proteger a Isabel de cualquier amenaza. Pero el padre Francisco lo miró sin miedo, incluso con respeto. «Tú debes ser el joven apache que la salvó», dijo el sacerdote. «He oído hablar de tu nobleza, hijo. En el pueblo dicen que eres un salvaje, pero yo veo en tus ojos el alma de un hombre honorable. Preparar y contar esta historia nos tomó mucho tiempo, así que, si te está gustando, suscríbete a nuestro canal. Significa mucho para nosotros. Ahora, seguimos con la historia». Tarian bajó lentamente su arco, algo en la presencia serena del anciano desarmando su desconfianza natural. «¿Qué verdad?», preguntó Isabel, acercándose cautelosamente. El padre Francisco desmontó de su mula y se sentó sobre una roca, invitándolos a acercarse. «Tu padre me confió ciertos documentos antes de morir. Documentos que don Ricardo no sabe que existen. Tu herencia es mucho más grande de lo que imaginas. Y hay disposiciones específicas que tu tutor ha estado violando». Los siguientes minutos cambiaron todo lo que Isabel creía saber sobre su situación. Su padre, desconfiando de su hermano menor, había establecido un fideicomiso secreto que transfería automáticamente toda la herencia a Isabel cuando cumpliera 20 años, independientemente de su estado civil. Además, había dejado evidencia de las tendencias controladoras de don Ricardo, pidiendo específicamente que el padre Francisco supervisara el bienestar de su hija. «Don Ricardo ha estado robándote durante 5 años», explicó el sacerdote, «y el matrimonio forzado con don Vicente es su último intento desesperado de mantener el control. Si te casas bajo coacción, puede argumentar que tu esposo debe administrar tu herencia». Isabel se quedó sin palabras, abrumada por la magnitud de la traición. Tarian, comprendiendo las implicaciones, preguntó: «¿Qué significa esto para ella?». «Significa que Isabel es legalmente libre y muy rica», respondió el padre Francisco. «Pero también significa que don Ricardo se ha vuelto desesperado, y un hombre desesperado es capaz de cualquier cosa». Como si hubieran invocado al demonio con sus palabras, el sonido de muchos caballos llegó desde el valle inferior. Esta vez no eran exploradores, era un ejército. «Me siguieron», murmuró el padre Francisco con expresión preocupada. «Pensé que había sido cuidadoso, pero…». Tarian ya estaba en movimiento, guiando a Isabel hacia senderos más altos que solo él conocía. Pero ambos sabían que esta vez sería diferente. Don Ricardo había traído suficientes hombres como para rodear toda la montaña. «No pueden seguirnos a todos lados para siempre», dijo Isabel mientras corrían, «pero tampoco podemos huir para siempre». Tenía razón. Su amor había florecido en el aislamiento de las montañas, pero el mundo real había venido a reclamarlos. Y esta vez no habría escape fácil. Mientras las voces de los perseguidores se multiplicaban por los secos montañosos, Tarian e Isabel se dieron cuenta de que su historia de amor había llegado a su primera gran prueba. Tendrían que enfrentar juntos las fuerzas que se oponían a su unión, o perderlo todo en el intento. En la distancia, don Ricardo gritaba órdenes que resonaban entre las rocas como truenos de tormenta, pero en los corazones de los dos fugitivos, el amor había echado raíces tan profundas que ni la amenaza de separación podía desarraigarlas. La verdadera batalla acababa de comenzar.
Pausa dramática. El ritmo se acelera hacia la traición. La traición llegó con el amanecer, cuando menos la esperaban. Mientras Tarian, Isabel y el padre Francisco planificaban su escape hacia territorio más seguro, una figura familiar emergió de entre las rocas con las manos en alto y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Por favor, no disparen», dijo Mateo, el comerciante mestizo que había ayudado a Tarian durante sus primeras semanas de exilio. «Vengo solo, como amigo». Tarian sintió que algo frío se instalaba en su estómago. Mateo conocía todos sus escondites, había compartido su comida y había escuchado sus historias junto al fuego. Si él estaba aquí, significaba que la situación había cambiado drásticamente. «¿Cómo nos encontraste?», preguntó Tarian manteniendo su arco listo, pero sin apuntar directamente. «Don Ricardo ofreció 500 monedas de plata por información sobre tu paradero», respondió Mateo, evitando mirar directamente a los ojos de quien había considerado su amigo. «Mi familia está muriendo de hambre, hermano. Mi esposa perdió el bebé la semana pasada y no tenemos dinero para medicina». El dolor en la voz de Mateo era genuino, pero eso no hacía la traición menos dolorosa. Isabel se acercó a Tarian, sintiendo cómo la tensión se espesaba en el aire montañoso. «¿Cuánto tiempo tenemos?», preguntó el padre Francisco con la resignación de quien ha visto demasiada maldad humana. «Tal vez 1 hora», admitió Mateo. «Les dije que los había visto dirigirse hacia el norte, pero don Ricardo no es tonto. Mandará grupos en todas las direcciones». Tarian asintió con amargura. «Vete, Mateo. Toma tu dinero y cuida a tu familia, pero nunca vuelvas a buscarme». El comerciante se alejó con la cabeza baja, cargando el peso de la necesidad que lo había convertido en traidor. Cuando desapareció entre las rocas, los 3 supervivientes se miraron con la comprensión silenciosa de que su tiempo de paz había terminado. «No podemos seguir huyendo», dijo Isabel con una determinación que sorprendió a ambos hombres. «Tengo que enfrentar a don Ricardo y reclamar lo que es mío». «Es demasiado peligroso», protestó Tarian. «Él tiene el poder, los hombres, las leyes de su lado». «Pero yo tengo la verdad», replicó ella, mostrando los documentos que el padre Francisco había traído. «Y tengo algo más valioso que el dinero. Tengo a alguien por quien vale la pena luchar». Sus palabras tocaron algo profundo en el corazón de Tarian. Pero antes de que pudiera responder, el sonido de cascos múltiples resonó desde varios puntos diferentes. Don Ricardo había aprendido de sus errores anteriores, y esta vez había rodeado completamente la montaña. «Isabel de la Vega», gritó una voz potente que rebotó entre las rocas como un trueno. «Sal inmediatamente, o el salvaje que te secuestró pagará el precio de tu obstinación». Era don Ricardo en persona, y había traído al menos a 20 hombres armados. Tarian podía ver los reflejos del sol sobre los cañones de los rifles que brillaban entre la vegetación. «¿Qué hacemos?», susurró Isabel, su valor momentáneo vacilando ante la realidad de la superioridad numérica de sus perseguidores. Tarian estudió el terreno con ojos de guerrero. Conocía cada roca, cada sendero, cada cueva de esta montaña, pero incluso con esa ventaja, 3 personas contra 20 eran probabilidades imposibles. «Yo me entregaré», decidió finalmente. «Si me ven como prisionero, tal vez no te lastimen». «No». La protesta de Isabel fue tan feroz que varios pájaros alzaron el vuelo desde los árboles cercanos. «No voy a permitir que te sacrifiques por mí». «Hay otra opción», interrumpió el padre Francisco con voz pensativa. «Pero requiere que confíen en la justicia divina, más que en la fuerza humana». Los siguientes minutos fueron un torbellino de planificación desesperada. El padre Francisco conocía aspectos legales que ni Tarian ni Isabel habían considerado. Si podían llegar al pueblo y presentar los documentos ante el juez con testigos presentes, don Ricardo perdería automáticamente su tutela y control sobre la herencia. «Pero primero, tenemos que salir de aquí vivos», señaló Tarian pragmáticamente. La solución vino de una fuente inesperada. Entre los hombres de don Ricardo, había varios que Tarian reconoció como antiguos enemigos de su tribu, apaches que habían vendido sus servicios a los colonos. Pero también había uno que le hizo latir el corazón con una esperanza renovada. «Es Koda», murmuró, entornando los ojos para ver mejor entre las rocas. Koda había sido su compañero de cacería durante años, antes del exilio. Si aún conservaba algo de lealtad hacia su hermano de sangre, tal vez. Tarian emitió un silbido bajo y complejo,
un código que solo los guerreros de su tribu conocían. El sonido se mezcló con el viento montañoso, pero a los oídos entrenados, llegaba claro como una campana. La respuesta vino después de varios minutos tensos, 2 silbidos cortos y uno largo. Koda estaba allí y estaba dispuesto a escuchar. Esa noche, mientras don Ricardo establecía campamento en el valle para esperar que el hambre y la sed forzaran la rendición de los fugitivos, Koda se las arregló para acercarse al refugio secreto. «Hermano», fue lo primero que dijo al ver a Tarian, usando la palabra apache, que significaba más que parentesco de sangre. «Los ancianos están reconsiderando tu exilio. Nita confesó que ella te había seducido, no al revés». La noticia golpeó a Tarian como un rayo, pero no sintió la alegría que había esperado durante meses. Su corazón ya pertenecía a otra persona, a otro mundo. «¿Puedes ayudarnos?», preguntó directamente. Koda miró a Isabel con curiosidad, notando cómo ella se mantenía cerca de Tarian con una naturalidad protectora. «Es ella la razón por la que no has regresado a casa». «Ella es mi hogar ahora», respondió Tarian sin vacilación. Koda asintió con comprensión. Entre los apaches, el amor verdadero era respetado por encima de las convenciones sociales. Mañana, al amanecer, don Ricardo planea subir con todos sus hombres. Dice que quemará toda la montaña si es necesario. «¿Y tú qué harás?», preguntó Isabel, hablando por primera vez. Koda la estudió largamente. «Mi hermano salvó tu vida porque tiene un buen corazón. Si él te ama, debe ser porque tú también lo tienes. Los ayudaré». El plan que idearon esa noche era arriesgado hasta la locura, pero era su única oportunidad. Koda crearía una distracción en el lado oeste de la montaña, atrayendo a la mayoría de los hombres hacia allí. Mientras tanto, Tarian, Isabel y el padre Francisco descenderían por el lado este y correrían hacia el pueblo. «Si algo sale mal», le dijo Tarian a Isabel mientras se preparaban para lo que podría ser su última noche juntos. «Quiero que sepas que estos meses contigo han sido los más felices de mi vida». «No hables como si fuéramos a morir», replicó ella, pero sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas. «Vamos a salir de esto juntos, y vamos a construir una vida juntos». Se besaron con la desesperación de quienes no saben si volverán a hacerlo, pero también con la esperanza de quienes han encontrado algo por lo que vale la pena luchar hasta el final. El amanecer llegó con una niebla espesa que ascendía desde los valles, como si la propia naturaleza hubiera decidido ayudar en su escape. Koda cumplió su palabra, creando una conmoción en el oeste que atrajo a casi todos los perseguidores. Pero don Ricardo no era el tipo de hombre que se dejaba engañar fácilmente. Cuando Tarian, Isabel y el padre Francisco emergieron del lado este, ya había hombres esperándolos. «Alto ahí», gritó don Ricardo, emergiendo de detrás de una roca con una pistola en la mano. Se acabó este juego ridículo. Era un hombre de mediana edad, bien vestido, pero con ojos crueles que hablaban de décadas practicando la crueldad como un arte. Su presencia emanaba el poder corrupto de quien ha usado la ley para justificar sus abusos. «Isabel, querida sobrina», dijo con una voz falsamente dulce, «has causado muchos problemas por un capricho romántico, pero todo esto terminará ahora». «No soy tu sobrina», replicó Isabel con más valor del que sentía, «y no eres mi tutor. Mientras no estés casada apropiadamente, soy responsable de ti ante Dios y ante la ley», respondió don Ricardo. «Y este salvaje será colgado por secuestro». «Él no me secuestró», declaró Isabel. «Él me salvó de ti». La cara de don Ricardo se contorsionó con rabia genuina. «Suficiente. Guardias, arresten al apache y traigan a la señorita. Es hora de que regrese a la civilización». Pero antes de que alguien pudiera moverse, el padre Francisco dio un paso adelante, con los documentos en alto. Don Ricardo dijo con una voz que resonó con autoridad moral: «Creo que hay ciertas cuestiones legales que debemos discutir primero». La mañana se volvió silenciosa cuando el padre Francisco extendió los documentos hacia don Ricardo con manos que no temblaban. Había algo en la postura del anciano sacerdote que hizo que incluso los guardias armados vacilaran, como si una fuerza invisible hubiera descendido sobre la montaña. «Estos documentos», dijo el padre Francisco, con una voz que cortaba el aire como una espada,
prueban que usted ha estado violando sistemáticamente la última voluntad de su hermano durante 5 años. Don Ricardo arrancó los papeles de las manos del sacerdote, sus ojos recorriendo rápidamente las líneas escritas. Con cada palabra que leía, su rostro se volvía más pálido, hasta que finalmente quedó blanco como la cal. Esto no puede ser válido, murmuró, pero su voz había perdido toda la autoridad anterior. Es completamente válido, replicó el padre Francisco. Su hermano me confió estos documentos porque ya desconfiaba de sus intenciones. Isabel cumplió 20 años hace 2 meses, lo que significa que automáticamente heredó toda la fortuna familiar, sin necesidad de su tutela o aprobación. Los guardias comenzaron a murmurar entre ellos, confundidos por el giro inesperado de los acontecimientos. Algunos ya empezaban a bajar sus armas, comprendiendo que tal vez habían estado persiguiendo a la persona equivocada. Además, continuó el padre Francisco, alzando la voz para que todos pudieran escuchar, estos documentos revelan que don Ricardo ha estado desviando fondos de la herencia hacia sus propias cuentas. En términos legales, eso se llama robo. Don Ricardo retrocedió como si las palabras fueran golpes físicos. Mentiras. Todo lo que hice fue proteger a una muchacha inestable de sus propias decisiones imprudentes. ¿Protegerla? La voz de Isabel se alzó con una fuerza que nadie le había escuchado antes. ¿Llamas protección a los golpes? ¿Al encierro? ¿A las amenazas? ¿Llamas protección a intentar venderme al mejor postor? Se acercó a don Ricardo con pasos firmes, y por primera vez en 5 años, él retrocedió ante ella. Yo era una niña asustada cuando mis padres murieron, continuó Isabel, su voz ganando poder con cada palabra. Confié en ti porque creí que eras familia. Pero tuviste solo una oportunidad para enriquecerte, a costa de mi dolor. Tarian observaba con orgullo y admiración cómo la mujer que amaba se transformaba ante sus ojos. Ya no era la joven aterrorizada que había rescatado del río. Era una mujer, reclamando su poder, su voz, su vida. Los hombres del pueblo necesitan escuchar esto, declaró el padre Francisco. Don Ricardo, usted vendrá conmigo al juzgado para explicar estas irregularidades. No iré a ninguna parte, gritó don Ricardo, sacando una pistola pequeña de su chaqueta. Esta fortuna me pertenece por derecho. Yo fui quien trabajó para mantenerla, quien tomó las decisiones difíciles. El arma apuntaba directamente a Isabel, pero antes de que don Ricardo pudiera apretar el gatillo, Tarian se movió con la velocidad de un jaguar. Su flecha atravesó el aire y se clavó en la muñeca del hombre, haciendo que soltara la pistola con un grito de dolor. En el mismo instante, Koda emergió de entre las rocas, con 3 guerreros apaches más, rodeando a los guardias confundidos, que ya no sabían a quién obedecer. Se acabó, don Ricardo, dijo el padre Francisco con tristeza genuina. Su avaricia lo ha perdido. Lo que siguió fue como el lento y reparador despertar de una pesadilla que había durado 5 largos y oscuros años. Sobre las áridas montañas, un silencio cargado de justicia descendió sobre los hombres, un silencio más pesado y elocuente que cualquier grito. Los guardias, hombres endurecidos por el sol y la indiferencia, se miraron unos a otros, y en sus ojos ya no había obediencia ciega, sino la recién descubierta vergüenza de haber servido a un criminal. Uno a uno, como si se libraran de un peso invisible, bajaron sus armas. Algunos, los más jóvenes, no pudieron evitar expresar en un murmullo su arrepentimiento por haber perseguido a una mujer inocente a través del desierto que debía haber sido su santuario. El viaje de regreso al pueblo se transformó en una procesión solemne, un desfile silencioso y extraño, donde la justicia, por fin, marchaba al frente. Don Ricardo, el otrora todopoderoso patrón, cabalgaba ahora con la cabeza gacha y las manos atadas, prisionero de su propia codicia, custodiado por los mismos hombres que antes temblaban ante su voz. A su lado, Isabel montaba erguida junto a Tarian. Sus manos, entrelazadas, no eran solo una promesa, sino un ancla, un pacto sellado sin palabras bajo el vasto cielo, la certeza de que nunca más, ninguna fuerza en el mundo, podría separarlos. En el pueblo, la noticia no solo se extendió, estalló como un trueno en un cielo despejado, un rumor que comenzó como el susurro de un niño y se convirtió en una ola imparable que sacudió cada hogar. La gente,
abandonando sus quehaceres, se congregó en la plaza principal. Sus rostros una mezcla de incredulidad, temor y una chispa de esperanza que muchos creían extinta. No estaban presenciando un simple acto de justicia, sino un milagro, el nacimiento de una nueva era. Ante sus ojos estaba la joven Isabel, a quien consideraban una figura trágica y rota, reclamando con una fuerza indomable su herencia, su voz y su libertad. Y a su lado, imponente y sereno, un guerrero apache, un salvaje a los ojos del mundo, que había demostrado tener más honor y valentía que todos los hombres de poder juntos, arriesgando su vida por amor. El juez, un hombre anciano cuyo rostro estaba surcado por los ríos del tiempo y la experiencia, sostuvo los documentos en sus manos temblorosas. No solo leía las palabras, sentía el peso de la confianza que su viejo amigo, el padre de Isabel, había depositado en él años atrás. Cada línea era un eco del pasado, una súplica para proteger a su única hija. El rostro del juez se endureció al ver la magnitud de la traición. Sus conclusiones, por tanto, no fueron meramente legales, sino profundamente personales, claras, firmes e irrevocables. Don Ricardo no solo había violado las leyes de los hombres, sino un sagrado vínculo de sangre, familia y confianza. Isabel era, sin lugar a dudas y ante Dios, la única y legítima heredera de una de las fortunas más grandes y respetadas de la región. «Señorita de la Vega», dijo el juez, su voz resonando con una solemnidad paternal que hizo eco en el silencio de la plaza. «En nombre de la ley y de la memoria de su padre, lamento profundamente los sufrimientos que ha padecido. La justicia, a veces, camina con pies muy lentos, pero puedo asegurarle, hija mía, que siempre llega». Don Ricardo fue arrestado formalmente. Su caída fue tan estrepitosa como lo había sido su arrogancia, un espectáculo de poder desmoronado que nadie olvidaría. Los cargos de robo, falsificación, perjurio y maltrato se apilaron sobre él como las piedras de su propio castillo de mentiras. Y en el giro final de la justicia poética, su esposa, doña Elena, liberada al fin del yugo de su tiranía, pidió el divorcio y se convirtió en la testigo principal. Su voz temblorosa, narrando años de una crueldad que había presenciado en un silencio aterrado, fue el último clavo en el ataúd de la reputación de don Ricardo. Pero el momento que verdaderamente selló el alma de aquel día, el instante que quedaría grabado en la memoria colectiva del pueblo, llegó cuando Isabel, de pie y con la espalda recta, se dirigió a la multitud. Su voz, que al principio era suave, creció en fuerza y claridad, envolviendo la plaza como un manto. «Durante 5 largos años», comenzó, y todos contuvieron la respiración. «Viví como una prisionera en mi propia tierra, creyendo que mi espíritu estaba roto y que la bondad era una peligrosa debilidad. Pero un hombre bueno, un hombre noble y valiente, me rescató. No solo me sacó de las aguas embravecidas del río, sino que me rescató de mi propia desesperanza». Su mirada encontró la de Tarián, y en ella había un universo de gratitud y amor. «Me enseñó que la libertad no es algo que se posee, sino algo que se es. Me enseñó que el amor verdadero no conoce las estúpidas barreras que construyen los hombres, ni de raza, ni de clase, ni de lengua». Tomó con más fuerza la mano de Tarián, presentándolo no como un trofeo o un salvador, sino como su igual, su corazón. «Tarián me ha mostrado que la verdadera nobleza no se hereda en el apellido ni se compra con oro. Se forja en el alma con respeto, lealtad y bondad. Él, con su silencio sabio y su corazón leal, es más honorable que cualquier rey o patrón que yo haya conocido». Un murmullo profundo recorrió a la multitud. No era de desaprobación, ni siquiera de sorpresa. Era un oleaje de entendimiento, de asombro y, finalmente, de un profundo y abrumador respeto. Los hombres se quitaron los sombreros. Las mujeres se secaban las lágrimas con el dorso de la mano. Veían a 2 almas, no a 2 razas. El padre Francisco se acercó, su rostro arrugado iluminado por una sonrisa que parecía contener toda la fe del mundo. «Hijos míos, si este amor que veo es tan puro y fuerte como parece», dijo con voz suave, «sería el más grande de mis honores unirlos en sagrado matrimonio ante los ojos de Dios y de esta comunidad que hoy renace». La boda, celebrada una semana después, no fue un evento social, sino un milagro de unidad. El cielo,
de un azul intenso y sin nubes, parecía una bóveda celeste pintada para la ocasión. Fue una ceremonia que nadie en la región olvidaría jamás. Un rezo hermoso dicho en 2 idiomas, una unión que entrelazaba las solemnes promesas cristianas con las antiguas bendiciones apaches a la Madre Tierra y al Gran Espíritu. Koda, sonriendo por primera vez en mucho tiempo, viajó junto a otros guerreros desde las montañas para honrar a su hermano. En un acto de justicia poética, los ancianos de la tribu, habiendo escuchado la historia completa, no solo levantaron el exilio de Tarian, sino que lo declararon un héroe, un puente entre los pueblos. Isabel, radiante, vestía un sencillo pero elegante traje blanco. Su mayor adorno eran las cuentas de turquesa que las mujeres de la tribu habían tejido para ella con genuino afecto, un regalo de hermana a hermana. Tarian, a su lado, vestía una mezcla de ropas que simbolizaba el hombre que era, un hombre de 2 mundos, unido y hecho completo por el amor. Y cuando se besaron como esposos, los aplausos que estallaron no eran un simple festejo, eran el sonido de la esperanza, el rugido de la posibilidad, la prueba viviente de que el amor, cuando es valiente, puede derribar cualquier prejuicio. Con su herencia recuperada, no construyeron un palacio para sí mismos, sino un futuro para todos. Invirtieron su fortuna en la fundación de una escuela en las afueras del pueblo, un lugar luminoso y lleno de vida donde las risas de los niños apaches y los niños colonos se mezclaban sin distinción alguna. Les enseñaron, a través del ejemplo, que las diferencias no eran muros, sino tesoros, que la cultura del otro era un regalo por descubrir y que el respeto era la única lengua universal. Años, muchos años después, cuando ya el polvo había reclamado a los protagonistas de esta historia, la leyenda de Tarian e Isabel se contaba junto al fuego en las noches frías. Se convirtió en un faro para las generaciones futuras, la prueba de que un solo acto de bondad puede cambiar el curso de la historia. Demostraron al mundo que cuando 2 corazones se encuentran en la verdad, la valentía y el respeto, no existe fuerza en esta tierra, ni prejuicio, ni ley, ni distancia, que pueda separarlos jamás. Su leyenda es un testamento eterno al poder del amor para sanar y unir. Y porque cada gran leyenda merece ser escuchada, hemos preparado para ti 2 historias más que ya aparecen en tu pantalla. Si la historia de Tarian e Isabel te conmovió, te aseguramos que no querrás perderte las que siguen. Solo haz clic en una de ellas para continuar este viaje emocional. Y por supuesto, no olvides darle like, suscribirte y activar esa campanita para no perderte ninguna de las novedades que preparamos para ti en